Paul, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿qué tal? estás, ¿Cómo estás, Paul? Ricardo? Eh, Sí, Bien, muy bien. Justo aquí reunido con ustedes porque habían varias preguntas la última vez ajá, eh, que iniciamos, ¿no? Y con el webinar anterior, y bueno, queríamos responderlas, ¿no? Y aquí claro, tenemos unas preguntas pendientes. Y bueno, no queríamos dejarlo ahí, ¿no? No queríamos dejarlo ahí y queríamos continuar. claro, claro. Vamos a repasar de repente un poquito de lo que hemos estado conversando hace 2 semanas. El primer conversatorio que hemos tenido de serigrafía gráfica eh, fue completamente amplio. Creo que hemos cubierto muchísimas cosas y bueno, hay bastantes dudas, bastantes preguntas al respecto, ¿no? Hemos cubierto todo el tema desde el inicio, pre-prensa, inclusive temas de post-prensa, ¿no? Y en el momento también de las dudas que pueden salir al momento del trabajo, al momento de la impresión, ¿no? No sé si es posible de repente por ahí que podamos compartir de repente los PDFs, es más, en interno, al WhatsApp nos han estado escribiendo de que si podemos compartir esa información, de repente, Paul, de repente podemos armar un archivo y de repente enviarlo, ¿no? Ver de qué forma podemos hacerles llegar a las personas que están interesadas en el tema. Uh -huh. Claro. Sí, está bien, no hay problema. Yo les voy a pasar esa información y ya ustedes se encargan de enviarla, ¿no? A los amigos Claro que que están sí. ahí justamente en la presentación. Ujú. Más bien, lo que les iba a decir a los que están en este momento viendo el video, de repente, o en live, de repente, si tienen alguna pregunta que tengan pendiente, la pueden dejar, porque aquí nosotros hemos preparado algunas preguntas que nos han dejado, pero también les Exacto. podemos ayudar a ustedes, ¿no? No hay ningún inconveniente. Y otra cosa también sería bueno que puedan compartir este video en diferentes lugares para que otras personas también tengan la posibilidad de aprender un poco más, ¿no? Porque ese es el objetivo que se tiene, ¿no? Que, que esta información llegue a más personas. Sí, perfecto, efectivamente, ¿no, chicos, chicas? Si ustedes necesitan que sus dudas sean absueltas, de repente tienen algunos problemas en su trabajo, de repente necesitan una mayor información o necesitan un mayor asesoramiento en lo que están haciendo, dejen sus preguntas, nosotros gustosamente los vamos a contestar, ¿no? Pero en este caso tenemos ahí las preguntas que nos habían hecho con anterioridad, por ahí las tenemos, Paul. De repente podemos ir comenzando ya con las preguntas si es que no nos están haciendo ninguna en el chat. Sí, A ver. justo aquí tengo la primera pregunta. Aquí nos indican, por ejemplo, cómo es la preparación de la tinta vinílica. Es una pregunta que es constante y a pesar de que parezca muy básica, es una pregunta que tiene que estar bien resuelta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es la preparación de la tinta vinílica? Bueno, ahí voy a dar una pequeña respuesta yo y luego Ricardo seguramente va a complementarlo, ¿no? Así es. Yo, Perfecto. para comenzar, lo que he visto en las empresas o lo que he visto en diferentes talleres es que muchas veces no le toman mucha importancia a la preparación. Simplemente agarran un pote de tinta y le van agregando la tinta así, sin peso. Y después agarran el solvente y le agregan el solvente, ¿no? Entonces, lo que le llaman preparación de la tinta al ojo, ¿no? O sea, lo preparan al ojo, como dicen así. A mí no me gusta esa palabra, pero de todos modos lo hacen así. O sea, lo hacen de esa forma subjetiva. Y luego cuando les piden nuevamente hacer ese mismo color, no lo pueden repetir. O sea, no es reproducible. ¿Por qué? Porque no tiene una fórmula. Entonces, como la última vez, Ricardo, no sé si recuerdas, había dicho que sería bueno que tengan una balanza. ¿Para qué? Para que puedan apuntar la cantidad de tinta necesaria y la cantidad de solvente que se necesita para agregar. Por eso es que es bueno que tengan una hoja técnica de la empresa que esté fabricando la tinta, ¿no? O sea, todas las empresas que fabrican la tinta deberían tener una hoja técnica.
Si no la tienen, entonces, cómo pueden ayudar a los que manejan, a los que preparan esa tinta, ¿no? Entonces, Así yo es. creo que en este caso específico, yo específicamente lo trabajo, por ejemplo, la tinta, mi balanza, peso la tinta a la cantidad que yo necesite. Por ejemplo, si necesito preparar en ese momento 100 gramos de tinta, preparo las 100 gramos, le echo, por ejemplo, blanco, amarillo, los colores que yo quiera, matizo, y después apunto la fórmula, y luego lo que hago es agregarle, eh, lo mezclo bien, y luego le agrego el diluyente, ¿no? O el retardador, ¿no? Dependiendo de dónde esté. Si estoy en un lugar donde hace mucho calor, necesito un retardador. Y en caso de estar en un lugar donde hace frío, por ejemplo, yo le agregaría un acelerador, ¿no? Dependiendo dónde esté, dependiendo de la tinta que esté usando, ¿no? A ver, no sé, Ricardo, tú qué puedes aportar de repente tú en porcentajes de la tinta que tú trabajas normalmente, ¿no? Claro, nosotros usualmente lo que hacemos es hacer la recomendación de que el cliente, la persona que va a usar la tinta, se refiera a la hoja técnica, ¿no? Usualmente nuestras tintas se pueden diluir hasta un 50% sin que afecte el tono, ¿no? Sin que afecte el tono, el color, porque igual al momento de tú usar el retardador para diluir la tinta, para que sea estable en la malla, al diluirlo, de todas formas, se pierde un poco el color, ¿no? El color, el color inicial, de repente, ¿no? Pero una tinta tiene que tener esa característica, ¿no? Tiene que estar concentrada, tener una concentración de pigmentación adecuada como para que al diluirla no haya variación en el tono, ¿no? Entonces sí, la preparación de una tinta vinílica siempre, como dice Paul, usar su balanza, usar su hoja técnica y tratar de trabajar con las proporciones que están indicadas ahí, ¿no? Así es, efectivamente. Sí, justo aquí el señor Walter Gutiérrez nos está haciendo Señor una Walter pregunta. Gutiérrez. Sí, dice, pero la tinta vinílica no viene ya preparada, dice. Entonces, claro, nosotros nos referimos, específicamente yo me refiero a que la tinta vinílica, tú la tienes que diluir, ¿no? Entonces, esa dilución, por ejemplo, en mi caso, yo lo puedo diluir al 30%, al 20%, o va a depender de la hoja técnica, ¿no? Y otro detalle también que sería bueno de repente, pero es muy extenso para hacerlo en este momento, es, por ejemplo, tú tienes una fórmula, por ejemplo, le echaste 20 gramos de amarillo, 30 gramos de blanco, 50 gramos de negro y sacaste un color. Y luego esa fórmula la puedes reformular para que llegue a un peso exacto, ¿no? Por ejemplo, 1 kilogramo. Y para que la próxima vez no estés pesando la misma cantidad, ¿no? Y no estén de repente tratando de simular, ¿no? Una cantidad que más o menos está cerca ¿no? A ese kilo, por ejemplo. Muy bien, yo creo que sí quedó claro. Si ha quedado claro para los demás, yo creo que podemos continuar. Allí, mira, Ricardo, esa pregunta creo que puede ser para ti. A ver, Dice vamos a revisar. Ramón Ollarse, dice que se puede ¿Qué dice utilizar la Ramón? tinta vinílica en impresión de tazas. Eso es lo que pregunta. ¿Se puede usar esa tinta vinílica en impresión de tazas? ¿Tú qué dices, Ricardo? ¿En impresión de qué? ¿De qué De dijeron? tazas. En Las impresión tazas de cerámicas. tazas. Yo supongo que Ya, tazas ajá. cerámicas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nuevamente para hacer la aclaración que esto es importante, tenemos que comenzar a trabajar con términos más técnicos, tenemos que comenzar a llamar las cosas como son. Las tintas vinílicas forman parte de todo el grupo de tintas gráficas al solvente, ¿no? Entonces, es importante hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque eh, cuando se pide tintas vinílicas, dicen, deme señorita tinta vinílica para bolsa, ¿no? Entonces, la señorita lo que hace es darte una tinta vinílica, pero la tinta vinílica no posee ninguna propiedad de adherencia en las bolsas, por ejemplo. Entonces hay que llamarle tintas base solvente a todo este grupo de tintas que secan por evaporación, ¿no? Y ahora, referente al tema de las tazas, sí, existen tintas
tintas vitrificables, existen tintas de doble componente con catalizador que se pueden usar para la elaboración de decorados, pues en taza, ¿no? Usualmente lo que lo llamamos la serigrafía circular, ¿no? Igualmente también se trabaja con su catalizador, se trabaja con su retardador y de acuerdo a las proporciones específicas se pesa y se utiliza, ¿no? Se utiliza dependiendo del tipo de malla que quieras, dependiendo del diseño que desees, ¿no? Es un diseño con finos detalles, siempre es bueno usar una malla un poquito más cerrada, ¿no? Para tener los detalles definidos. Entonces, esa es la respuesta. De repente, ¿por qué piensas sobre ello? Bueno, yo quería preguntarte, esas tintas, por ejemplo, ¿la epóxica podría anclar en la taza? Claro, si es una tinta epóxica con un un grado alto de adherencia, sí podría usarse, ¿no? Las tintas epóxicas tienen una característica de repente un poco costosa hasta cierto punto para el impresor gráfico, ¿no? Si tú utilizas una tinta epóxica para que la tinta tenga sus propiedades completas, tienen que pasar como mínimo de 48 a 72 horas luego de la impresión. Tienes que dejarla secar 48 a 72 horas. Nadie quiere esperar eso, obviamente, es un tiempo bastante prolongado y lo que hacen es pasar la tinta por una serie de hornos y a través de una faja transportadora y tratan de curar la tinta, ¿no? Efectivamente. Acá tenemos otra pregunta, Paul, mira, tenemos una pregunta de Pedro Antonio Vargas, Francia, dice: buenas tardes, hablemos del olor, ¿cómo se puede reducir? ¿Qué piensas tú, Paul? Bueno, en el tema del olor, bueno, las tintas, todas las tintas al solvente, al final van a tener el olor, ¿no? Entonces, reducir el olor es un poco complicado. Bueno, yo diría que va a depender bastante del solvente que se está usando. Y otra cosa también es que tu área de trabajo, justamente al usar estas tintas al solvente, tiene que ser un área ventilada, ¿no? No queda otra. O sea, es así, esa es la realidad. Mira, y también aquí nos está preguntando, bueno, el señor Miguel Moscol también me dice, las tintas vitrificables son mejor. Claro, es que justamente como son vitrificables, van a ser mucho mejor para adherirse a este tipo de material que es justamente la porcelana o, por ejemplo, este material vitrificable, ¿no? Que es la taza, ¿no? De todos modos, claro, sí, definitivamente, señor Miguel. ¿Qué tal? Saludos. Así es, así es. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. A ver, Ricardo, Ajá. vamos por aquí. Dice, ¿cuáles son los tipos de tinta de acuerdo al material y dónde adquirirlas? Dice, ¿cuáles son los tipos de tinta de acuerdo al material y dónde adquirirlas? Muy bien, yo podría decir de repente, cuando tú vayas a imprimir, tú tienes que hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a imprimir papeles, voy a imprimir cartones, tengo que usar un tipo de tinta. Voy a imprimir plásticos, tengo que usar otro tipo de tintas. Voy a imprimir, por ejemplo, plásticos flexibles, es un tipo de tinta. Voy a imprimir plásticos, por ejemplo, rígidos, como un envase, es otro tipo de tinta. ¿Qué? ¿No puedo usar el mismo? Normalmente no, debido a las propiedades que tiene cada tinta. ¿Te das cuenta? Entonces, hay tintas que son flexibles, hay otras tintas que no, que son buenas para el polietileno, para el polipropileno, pero que no son tan flexibles, ¿verdad? Si tú vas a trabajar, por ejemplo, para metales, tienes que usar un tipo de tinta también. Por ejemplo, las epóxicas, ¿no? Y así va a depender también del uso que le des. Si tú, por ejemplo, vas a trabajar con un frasco de polietileno y ese frasco de polietileno va a tener dentro, va a tener alcohol, entonces tienes que usar una tinta que cuando la apliques en ese envase de polietileno, que va a tener alcohol, cuando el alcohol caiga en la impresión, no se salga o no se diluya o que no lo retire a la tinta. Entonces tienes que tener en cuenta esos puntos, ¿no? Y bueno, Ricardo, yo creo que tú ya nos puedes de repente con tus tintas, nos puedes indicar cuál sería para cada tipo de sustrato, ¿verdad?
Claro. Sí, agregar lo que estás diciendo, Paul, referente a las propiedades de la tinta, es muy, muy, muy importante tenerlas en consideración al momento de hacer una compra, ¿no? Siempre es bueno ir, de repente, si uno no conoce, siempre es bueno ir a las tiendas, al lugar de distribución de su proveedor, con el material que va a estampar, ¿no? Podemos ir con un material, una muestra de repente, para que te puedan orientar cuál es la tinta que se puede adherir al material, ¿no? En el caso de nosotros, tenemos usualmente las tintas que más nos salen o que son las más indicadas para, por ejemplo, para el tema del PVC, tema del poliestireno, es mi tinta Cerigol, ¿no? Es una tinta que ancla en estos sustratos y tiene un acabado completamente brillante, ¿no? Es lo que de repente muchas personas buscan al momento de entregar sus trabajos, ¿no? Después las tintas también que se usan para bolsas, ¿no? Usan las bolsas, en las bolsas usan las tintas Poliflex, por ejemplo, ¿no? Y finalmente lo que vendría a ser las tintas de doble componente que se usan, por ejemplo, para decorar, para hacer impresiones en los baldes de plástico, ¿no? Baldes de polipropileno, usualmente en el que de repente las pinturas de repente en la que tú usas para pintar ciertas partes de tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? O algún barniz que de repente le quieras poner en una madera, en un metal. Esos productos vienen en estos envases que tienen una impresión serigráfica con tinta de doble componente, ¿no? Entonces, eh, siempre es bueno si uno no está seguro, no está seguro qué tipo de tinta es la que puede trabajar con tu material, eh, coge tu material, coge una pequeña muestra y llévalo al lugar, ¿no? Donde usualmente haces tus compras, ¿no? ¿Dónde adquirirlas? Eso vamos a colocarlo, es bastantes distribuidores que nosotros tenemos, podemos colocarlo ahí en las respuestas para que puedan enterarse, ¿no? Y ir al punto que les quede más cerca de repente. Ricardo, aquí nos hacen Sí, una pregunta acerca del cartón plus y del foam. ¿Qué tinta usaríamos en ese caso? Carton Plast. En Carton Plast. Sí, exacto. Ya. Esa Una es la tinta en pregunta Carton Plast. de John Vega. Ya, ok. Una tinta para Carton Plast. Lo que usualmente se usa es la tinta Policer, ¿no? Es una tinta para plásticos de polietileno y polipropileno tratado. Pero este polipropileno tienen que ser sustratos que sean rígidos, ¿no? O de repente semi rígidos, ¿no? Porque esta tinta está indicada para esos sustratos, ¿no? El cartón plas es un material hecho de plástico, pero con la tecnología de las cajas, ¿no? Que viene corrugado, pero en este caso, en vez de que sea papel, es de plástico, ¿no? Y para cartón plástico, nuevamente, ¿no? La recomendación es la tinta Policer. Ya, muy bien. Hay otra pregunta más. Dice Walter Gutiérrez, dice, yo estoy interesado en las tintas vinílicas para bolsas. Deseo ¿Ya? emprender. Lo que me comentaron y me hace dudar es el recuperado de la malla, dice. ¿Cómo retirar esa tinta vinílica y la emulsión lo más rápido que se pueda, dice, ¿no? Dice, ya que he visto varios sufrir con ese proceso, dice estimado Ricardo. O sea, quiere emprender con la impresión de bolsas, que está bien, ¿no? Está bien, está excelente, pero él dice tiene problemas con el tema del recuperado. Eso es lo único que le da temor. ¿Tú qué dices? ¿La tinta hace que la emulsión se endurezca de alguna forma? ¿Tú qué dices, Ricardo? Ya. En este caso hay que ser bien delicados porque hay que tener en cuenta que la tinta vinílica eh, se puede comer la emulsión, la puede degradar, le puede hacer huequitos a la capa de emulsión que se le ponga a la malla. Entonces, sí o sí se tiene que usar una emulsión que sea resistente a las tintas gráficas, ¿no? Y a veces cuando esta emulsión eh,
le dan esta resistencia adicional al solvente. ¿Qué sucede? También le dan una resistencia al momento de hacer la remoción, ¿no? Hacer la remoción de la emulsión. Es más, de repente en la formulación de esa emulsión tienden a echarles estos endurecedores mismos de la emulsión, que también lo venden aparte, ¿no? Y ahí de repente puede haber problemas. En todo caso, el tema de la remoción de la emulsión que trabaja con la tinta vinílica es un problema usual. Hay que contactarse con el proveedor de la emulsión siempre, porque tienes que comprar una emulsión sí o sí para tintas al solvente. No puedes trabajar con una capa textil y ponerle tinta al solvente. Lo más probable es que esa emulsión se caiga, ¿no? Hay que ser bien delicados en eso. Uh-huh. Sí, yo lo que le recomiendo en ese caso es que cuando termine de usar la tinta, ¿no? O sea, está también hay que guardarla. Tiene que limpiar la matriz bien, ¿no? Con el solvente y después retirar todo el solvente, ¿no? Todo eso de ahí tiene que secarse bien y después recién tiene que echarle el removedor de emulsiones, ¿no? Y que nunca vaya a mezclar el removedor con el solvente, que es lo peor que puede hacer, ¿no? Muy bien. Así es. Entonces bueno, acá dice, otra pregunta nos hace Ronnie Isaac, dice, ¿cuál sería la tinta vinílica más adecuada para el material microfibra? Dice, porque tengo problema con la serie de tinta que utilizo, se sale muy rápido. Muchas gracias por la respuesta, dice. Microfibra. Ya, la microfibra, ¿no? La microfibra es la tela que usan para los paños de limpieza, creo, ¿no? Sí, pero también hay microfibra que le dicen a ciertos sustratos que los usan en la industria del calzado. También le llaman microfibra, claro, ¿no? De repente esos tipos de cueros sintéticos, ¿no? Ese tipo de cosas. Para ese tipo de materiales que son sumamente absorbentes, es muy importante trabajar con una tinta que tenga una alta viscosidad y que pueda mantener una impresión pareja, porque esos materiales microporosos, la microfibra, absorben bastante el solvente y pueden causar problemas al momento de la impresión, ¿no? Y acá de repente haces tu impresión, se ve súper chévere, 2-3 días ya lo ves más, la impresión un poco más delgada, el color un poco más, de repente más caído, ¿no? Entonces hay que trabajar con una tinta un poquito más cara ahí, ¿no? Y trabajar con una tinta con alta viscosidad. De repente, Ronnie se puede contactar con ustedes, Ricardo, y de repente claro les pueden hacer que sí. Una demostración. Ahí vamos a contactarnos con él luego del conversatorio. Uh-huh. Ya, perfecto. También John Vega está preguntando acerca de la dirección donde se puede adquirir el producto, dice, los productos. Yo creo que ya John, ahí vamos a responder. Ahí en el Facebook, ¿no? Sí, ahí ya lo responden. Son varias direcciones que puede adquirir las tintas. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta, si no. Ajá. ¿Por qué perdió brillo la tinta vinílica en Taslan? Dice. ¿Por qué perdió brillo la tinta vinílica en Taslan? Bueno, en mi caso específico, yo diría de repente puede ser que perdió el brillo por el mismo material, ¿no? Como el Taslan es una tela, es un tipo de tela, a pesar de que es sintética, es un tipo de tela, y por la textura yo creo que puede absorber, ¿no? Entonces también puede ser, creo yo, que el tipo de tinta específico que ha usado la persona que ha trabajado en este tipo de material, de repente era una tinta que no tenía la característica de tener ese brillo, ¿no? Entonces, puede ser esas dos respuestas. Tendríamos que ver qué tinta ha usado, pero me parece que podría ser por ahí, ¿no? De repente, Ricardo, ¿nos puede decir qué otra cosa más podría ser que le haya pasado para que pierda ese brillo en el Taslan? Ya, sí, bueno, si la persona está preguntando por qué perdió el brillo, de repente, inicialmente puede ser que también sí tenía brillo, ¿no? Pero
¿qué sucede? De repente se me ocurren varias cosas, ¿no? El tema del uso del solvente, ¿no? ¿Con qué solvente has usado en tu trabajo la impresión para Taslam, ¿no? Eh, Nuevamente es completamente importante que el cliente pueda usar los productos de una misma proveedora, de una misma empresa, ¿no? Este tipo de cosas a nosotros nos ocurre, bueno, tenemos este tipo de repente de reclamos, ¿no? Entonces, nosotros cuando acudimos y nos enseñan qué sucedió, de repente hay una combinación que no se hizo con otro solvente que no era de la empresa, o por ejemplo, ni siquiera solvente. De repente usaron lo que usualmente encontramos es que diluyen la tinta con thinner, ¿no? Hay tintas que sí trabajan con thinner, pero eso es porque está indicado su proceso de parte de la misma empresa, ¿no? La misma empresa trabaja con thinner como dilución, pero no aplica para todo el mundo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cositas, ¿no? Ajá. Mira, Ricardo, justo Erwin Ruiz Quiñones dice, entonces, ¿cuál sería la tinta más indicada para el Taslan? O sea, por ejemplo, en tu caso, si te preguntaran, Ricardo, ¿qué tinta para Taslan usarías tú? ¿Cuál le recomendarías a Erwin, no? Yo le podría recomendar, Edwin, yo te recomiendo que pruebes entre la tinta Vinicer de nosotros o la tinta Cerigold, ¿no? Cualquiera de las dos en algún momento nos han llevado diferentes personas, ¿no? Con diferentes, de repente el mismo producto, Taslan, pero con diferentes lotes, de repente diferente empresa, ¿no? Entonces, en algunos les ha funcionado la tinta Vinicer, en otros les ha funcionado la tinta Cerigold, ¿no? Entonces, ahí también les vamos a contestar también dándole los datos adicionales, de repente las hojas técnicas, de repente las ubicaciones de nuestros distribuidores, también les vamos a ir respondiendo personalmente a través del Facebook, ¿ya? Y también con sus respectivos retardadores, ¿no? Los respectivos retardadores que Exacto, son necesarios. Entonces, efectivamente. también creo que sería bueno, Erwin, que te comuniques aquí con Ricardo y de repente también pueden hacer una prueba, una demostración, ¿no? Y ya después, Exacto. Ricardo, de repente puedes grabar esa prueba y lo puedes subir ahí al Facebook, ¿no? Para ver los resultados. Claro, claro, sí, la tela Taslan es una tela muy usada ahora más que nada por el tema de la pandemia ha reputado su uso, ¿no? El tema de Taslan, algunas personas me parece que incluso lo trabajan con tinta al agua por el Taslan, no Sí, sé sí, de qué sí. marca, pero sí he visto que han trabajado con tintas al agua. ¿Mm? Sí, el Taslan, bueno, en mi caso lo podríamos trabajar con tinta al agua, lo podríamos trabajar con tinta plastisol, pero en el caso de la tinta plastisol, como absorbe bastante esta migración que tienen los Taslan también, entonces tendrían que ponerle un fondeado de un antimigrante, pero también tendrían que agregarle un aditivo, un catalizador para que agarre mejor, ¿no? Entonces, mejor, si es que no lo van a lavar, sería bueno la tinta vinílica, ¿no? Como no Ah, casi no lavan mucho esos impermeables, entonces creo que la tinta vinílica sería una buena opción. Muy bien. claro. Eh, Pero sí, sin embargo, la tinta vinílica, antes que terminemos, la tinta vinílica, bueno, al menos la nuestra, la tinta Vinicer, la tinta Cerigol, es resistente al agua, tiene una resistencia alta al agua. Entonces, de repente hay que ver ese detalle también, ¿no? mira, yo no sabía Sí, eso. Sería cuestión de probarlo, ¿no? También acá nos exacto. dice Germán Darío Oma, hace una pregunta, Ricardo, dice, tengo para imprimir en bolsas tratadas, dice, pero también tengo bolsas no tratadas. ¿Qué tinta me recomiendas? Dice Ricardo. Bueno, yo puedo responder de repente un poco, porque creo que hay Dale, una dale. pregunta que está justo, es una pregunta que tenía que ver relación con esa. Voy a ver si está por acá. Justo, mira, aquí está la pregunta. Es una pregunta que está parecida. Germán, mira, vamos a responder esta pregunta primero y luego la de Germán, ¿ya? Dice, ¿qué tratamiento previo requiere las superficies a imprimir para un buen acabado y evitar la caída de las tintas? Bueno, si tenemos las bolsas normalmente antes de convertirse en bolsas son film
Y esos film normalmente los tratan con tratamiento corona, donde lo tratan la superficie con electricidad en alto voltaje, ¿no? Y de esa forma tratan la superficie y luego lo convierten en bolsas para que nosotros lo podamos imprimir. Cuando trabajamos, por ejemplo, con tomatodos, con frascos, normalmente lo que hacen es flamearlo. El flameado no se puede hacer en una bolsa, ¿no? Porque No, ya, pues, no se es destruye, adecuado. exacto, claro. Exacto. Entonces, en cambio, en un tomatodo, por ejemplo, en estos tomatodos que tú tienes que imprimirlos, allí sí te convendría un flameado, ¿no? Y tenemos, bueno, es una tecnología, ¿no? Por ejemplo, el tipo de gas que vas a usar para flamear, ¿no? Toda una teoría. Entonces, el detalle son que esos son los más usados. Hay otro tratamiento más, por ejemplo, si tú tienes un soporte que está contaminado porque lo han tocado, deja esas huellas, la grasita de tu mano, por ejemplo, queda en el soporte y bueno, lo más práctico sería pasarle un solvente suave para eliminar eso, ¿no? Y para poderlo imprimir. En el caso de que tengas, como dice Germán, una bolsa tratada y una bolsa no tratada, realmente es bien complicado trabajar. Con una tratada no hay problema, pero con una no tratada, no sé si tú tienes, Ricardo, alguna tinta que podría anclar en esa bolsa no tratada, ¿no? No sé. Sí, claro, y como dices tú, ¿no? Hay dos tipos de tintas o dos tipos de materiales, no los tratados y los no tratados. En la actualidad existen tintas para superficies de polietileno, mejor dicho, polipropileno no tratado. Existen tintas que anclan directamente en el polietileno no tratado. Eh, Nosotros tenemos una tinta para este tipo de materiales no tratados, se llama la tinta Multiplax. Sin embargo, muchas organizaciones, hay algunos productos que no tenemos stock por el tema mismo de la coyuntura, ¿no? Que no existe en este caso la materia prima disponible para nosotros para poder hacerlo, pero sí estamos viendo la forma de poder producirlo de repente para julio, para agosto, ¿no? Tengo bastantes personas que se contactan con nosotros y nos piden este tipo de tintas y ahorita es muy complicado poder atenderlos. Sin embargo, los vamos a contactar más adelante cuando ya podamos manejar un stock estable, ¿no? Es un stock estable para poder constantemente poder atenderlos sin que exista ninguna ruptura de stock, ¿no? Pero sí, el tema de la pandemia es un tema que hasta nosotros también nos ha afectado, el tema de productos o de disponibilidad de productos. Así es. Sí, justo también Miguel Palacios Robles dice, buenas noches, quiero comentarles que quiero iniciar en un emprendimiento en serigrafía, dice, pero no conozco el tema. ¿Tienen algún curso sobre todo el proceso? Bueno, no sé si ustedes, Ricardo, tienen algún curso. No, nosotros no contamos con un curso o un servicio así como para ofrecerlo. Eh, en algún momento de repente se discutió la idea de poner de repente una pequeña escuela, ¿no? Y tratar de una pequeña escuela, taller en el que podamos ver ese tema. Sin embargo, todavía está en conversaciones, ¿no? No, lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo ahora es tratar de capacitar a nuestros clientes y bueno, quien quiera capacitarse, vamos a seguir trayendo estos conversatorios e inclusive vamos a hacer impresiones en vivo también en nuestra área de aplicación en la empresa y lo vamos a transmitir para que para que los clientes puedan instruirse y ver cuál es la forma más adecuada del manejo de la tinta, ¿no? Eh, Ese es lo principal, lo que queremos hacer. Vamos a seguir con estas transmisiones en vivo y vamos a ir presentándoles así ya de una forma más cercana a nuestros productos, ¿no? La apariencia del producto, cómo se debe manejar,
cuál es la correcta forma de dilución del producto de acuerdo de repente a sustratos, de acuerdo al diseño, ¿no? ¿Qué número de malla estás usando? Todo eso también es importante al momento de usar nuestras tintas, ¿no? Hay varios pasos que hay que cumplir antes de usar la tinta. Esos pasos tienen que estar bien, una buena emulsión, una buena malla, que la malla esté correctamente tensada, ¿no? Y etcétera, etcétera, que tú puedes comprender, pues no es algo de la noche a la mañana, hay que hacer las cosas, bien y con planeamiento. Claro. Muy bien. Justo, Miguel, por si acaso, te respondí ahí y te puse un link de un video que había hecho acerca de la impresión de cajas, por ejemplo, ¿no? Donde Claro, te el muestro link de la semana pasada, ¿no? un procedimiento, ¿no? Donde se hace, por ejemplo, la impresión de la caja. De repente te puede ayudar. Dos, Miguel, también, si tú quieres algún curso, en Senati también hay varios cursos, ¿no? Que se pueden dar. También. Entonces, cualquier cosa, bueno, si es por Senati, me mandas un mensaje y yo te contesto, Miguel. Muy bien, vamos a seguir aquí. Vamos a ver acá la siguiente pregunta. Dice, ¿qué recomendaciones se deben tener en cuenta para preparar la tinta y que corra bien, dice, sobre la matriz y no se seque durante la impresión, dice? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando tú preparas la tinta, bueno, eso lo puedo ir respondiendo yo una parte. Dice, ¿qué recomendación le daría, por ejemplo, en la tinta vinílica? Prepara lo necesario, ¿no? Y también aplica en la matriz lo que vas a usar nada más, o sea, por un tiempo, ¿no? De repente por 5 minutos. Y luego vas adicionando poco a poco, hasta que termines tus impresiones. No vayas a preparar 1 kilo y vayas a echarle 1 kilo de frente a la matriz, ¿no? Eso no sería bueno. Y lo otro, para que no se seque durante la impresión, como ya sabemos, el trabajar con tintas al solventes, la tinta al solvente se evapora y tú lo que tienes que tener es un ambiente ventilado, pero también sería bueno que tenga una temperatura adecuada para trabajar, ¿no? Entonces, es la recomendación que te daría. ¿Qué le dirías tú, Ricardo? Sí, bastante preparación en el momento de hacer las impresiones, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Hay que revisar bien el ambiente donde estás, si tiene la ventilación adecuada, eh, para que la impresión pueda ser constante, ¿no? Ahora que estamos en este clima, en realidad deberíamos entrar ya a otoño, me parece, ¿no? Pero todavía tenemos este clima bastante cálido, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cliente que tiene un taller amplio y su taller, sin embargo, está hecho de este material, el Precor, ¿no? Que es un material de metal corrugado, ¿no? El metal corrugado, por ejemplo, de todas formas va a absorber el calor de forma inimaginable, ¿no? Entonces ahí tu tinta, así tengas la ventilación, también se va a secar, pero es por el tema de la alta temperatura. Por ejemplo, con este cliente, ¿qué es lo que hacemos? Hemos tenido que venderle o trabajar con él el retardador más retardado, por así decirlo, o el que tiene un rango de secado muy, muy lento, ¿no? Para que la tinta pueda fluir correctamente, que pase por la malla, porque no solamente hay que cuidar que no se endurezca, ¿no? Sino que el trabajo sea fluido, ¿no? Y la tinta tiene que tener un buen corte, tiene que tener unas buenas propiedades, ¿no? El retardador que tú vas a usar para diluir la tinta tiene que ser el correcto. ¿Por qué? Porque el retardador también lo que hace es que los componentes sólidos de la tinta, estamos hablando de las resinas, los ligantes, los emulsionantes que pueda tener esa tinta, tienen que ser diluidos también, porque recuerda que la tinta tiene componentes sólidos y tiene componentes líquidos, ¿no? Entonces, estos solventes, combinación de solventes del retardador, tienen que ser los adecuados para poder diluir esos componentes sólidos que tiene la tinta y siga pasando correctamente sobre la malla, ¿no? Entonces, dos cosas: elegir bien elegir el solvente adecuado para la tinta, para el trabajo, y además de ello también usar un solvente retardado, si es que estás en un ambiente con condiciones
que tienen demasiada temperatura, ¿no? Que usualmente pasa ahora en Lima, ¿no? Visitando talleres, visitando empresas, de repente el mismo ambiente en el que estás ya está configurado para tener de repente una temperatura alta, tienes que usar un retardador muy retardado. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, les quería hacer recordar a los que nos están viendo en este momento, de repente lo que pueden hacer es compartir la presentación, ¿no? Live, y porque queremos llegar a más personas para que puedan conocer o si tienen alguna pregunta, la pueden hacer aquí, ¿no? Ya falta poco para terminar porque tenemos estas preguntas, pero si ustedes nos dejan ahí en los comentarios más preguntas, podemos ayudarlos, ¿no? Dice, matizar, ¿cómo hacer cuatricromía? ¿Cuál es la preparación? Dice. Entonces, matizar, ¿cómo hacer las cuatricromías y cuál es la preparación? Bueno, matizar es ya un trabajo, creo yo, que requiere cierta experiencia, ¿no? O sea, tienes que constantemente realmente practicar y de repente haber echado a perder un poco de tinta, ¿no? Con respecto a cómo hacer las cuadricromías, básicamente usamos cuatro tintas que son justamente con una propiedad que son, o características que son translúcidas, ¿no? Se llaman el cian, el magenta, el amarillo y el negro, que son los que más usamos. ¿Y cuál es su preparación? Bueno, básicamente ahí la preparación creo yo que es como todas las tintas, pero más lo veo en la parte de preprensa, ¿no? En la parte de preprensa, por ejemplo, necesitas tú hacer la separación de los colores para que al final obtengas con la gama de tinta que estás usando, ¿no? Los mejores resultados. Y si tienes que de repente ajustar esa cuatricromía, de repente, no sé si ustedes, Ricardo, tienen barniz también. De repente, cuando la tinta está muy intensa, de repente el cian, el magenta, ¿no? De repente está muy intenso, de repente lo pueden ajustar o regular la intensidad con un barniz. No sé si tienen barniz ustedes. Sí, nosotros manejamos un barniz de alto brillo, es que de repente lo usan también para, como tú dices, ¿no? Para bajarle la intensidad un poco o el poder tintorio, ¿no? De la tinta en sí. Y lo usan también usualmente como barniz de sobreimpresión, ¿no? Cuando quieren darle más brillo a algún sustrato específico, ¿no? De repente, qué sé yo, algún plástico, algún acrílico que de repente ha perdido su brillo, qué sé yo, ¿no? Hay infinidades de formas de usar el barniz también. Y bueno, para agregar algo más al tema del matizado que tú has comentado, sí, efectivamente, para matizar bien, para tener los colores exactos, tienes que tener una buena experiencia trabajando con ellos, ¿no? Y es bueno también lo que señaló Paul, tratar de guardar sus fórmulas, ¿no? Si te quedó un color chévere, un color que tú ya has trabajado antes, apunta, ¿no? Apunta los porcentajes de amarillo, los porcentajes de naranja, los porcentajes de blanco, qué sé yo, dependiendo del color. Y puedes manejar un estirado, ¿no? Estira o estampa ese color que has tenido para que lo vuelvas a revisar de repente más adelante que quieras otro color que de repente está es parecido a ese color y así, ¿no? Es lo que usualmente, por ejemplo, se hace en nuestra área de control de calidad, que es donde eh, se dan check o se dan el visto bueno a los lotes de producción que tenemos en planta, ¿no? Siempre se hace una comparación, se guarda ese patrón de esa tinta y siempre se exige al área de calidad que siempre dé el mismo color siempre, ¿no? Si tú vas a matizar y eres un taller, eres una empresa que constantemente está trabajando con colores especiales, es bueno también que tú puedas comprar estos colores a una empresa que todo el tiempo te mantengan los tonos, ¿no? Ahora, eso parece que debería ser un supuesto, pero al menos nuestra industria existe todavía esas falencias, ¿no? Entonces, de repente por ahorrar un poquito, ¿no? Por ver el tema del ahorro, tratan de usar un poco tintas o solventes un poco más baratos y ahí es donde hay el problema vienen los problemas en general. Claro, tienes que de repente diluirlo más, ¿no? Y la intensidad ya comienza a bajar.
el brillo, se pierde el brillo, ¿no? Todos los problemas que hay después de eso, ¿no? Muy Así bien, es. aquí nos preguntan con qué número de mallas se Ah, esa imprime las pregunta tintas que es vinílicas. general. Sí, es bien general, ¿no? Sí, es bien general, Sí, pero lo más estándar, por ejemplo, creo que podría ser una malla 120 hilos por centímetros, ¿no? sí, Podría ser. dependiendo, ¿no? Usualmente se usa malla 120, pero creo que igual hay que revisar, ¿no? En tintas vinílicas, en el tema del calzado, por ejemplo, Paul usan bastante malla 90, ¿no? Ah, Ya claro, sabes que porque necesitan malla más 90 depósito de es tinta. claro, y además la malla 90, tú sabes, deja un depósito de tinta un poquito más grueso, ¿no? Ya dado que es más abierta, deja una película un poco más gruesa. Eso es lo que necesitan en el calzado, ¿no? Entonces trabajan con malla 90. Hay infinidades de técnicas, pues aquí podemos hablar toda la noche del número de mallas para vinílicos, pero sí, igual, ¿no? La numeración es a partir de 90 hasta inclusive 140, 150, dependiendo del producto, ¿no? Dependiendo del diseño también. Exacto, muy bien, sí, porque también lo que sí no usaríamos de repente, porque es muy complicado trabajar, por ejemplo, con una malla 180, ¿no? Eso sería muy complicado hacerlo porque, por la definición, ¿no? que tiene. Entonces, te convendría trabajar allí con una malla 150 de repente para hacer una cuatricromía, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que ya quedó claro esto de con qué número de mallas se trabaja. Y esta pregunta nos dicen sobre cortavientos, ¿se podría imprimir con tintas vinílicas? Especifique el procedimiento, dicen. Sobre Entonces, cortavientos. sí, cortavientos debe ser como la tela Taslan, ¿no? Yo Y supongo, parecido al tema a la tela Taslan de repente, ¿no? pero incluso más impermeable, creo que ese material, ¿no? Entonces, aquí nos preguntan eso y bueno, entonces aquí básicamente yo recomendaría ¿se podría imprimir con tintas vinílicas? Bueno, si se podría imprimir con tinta vinílica, yo creo que sí, pero yo creo que tienen que hacer su prueba de todos modos, porque, o sea, nosotros le podemos decir que sí, lo va a imprimir y después de repente se le sale. Entonces, ahí Sí, en ese caso creo que tienen que comunicarse o hacer sus pruebas, ¿no? Hacer las pruebas dependiendo del tipo de tinta que estás exacto. trabajando, ¿no? O sea, hay varios tipos de tinta vinílica, pero de repente hay una que te da un mejor resultado, así como hablamos del Taslan, para ese cortamiento que tú estás usando, ¿no? Y con respecto al especifique su procedimiento, creo que sería eh, lo usual, pero creo que allí tendría que tener ¿cómo tendría que ser la viscosidad en ese cortaviento, Ricardo, de la tinta? Bueno, en Taslan usualmente eh, se imprime con malla 120, ¿no? Llevan malla 120 para los Taslan que hemos adquirido. Algunos han usado malla 90, dependiendo también del tipo de tinta, ¿no? Como les indiqué hace un momento, el cortavientos, el Taslan, se trabaja con dos tipos de tinta o puede trabajar con dos tipos de tinta. Estamos hablando de la tinta Minicer, la tinta Ceregol, ambas son tintas vinílicas que de repente tienen diferentes comportamientos, pero sí nuevamente hay que hacer las pruebas previas antes de lanzarte con tu producción, ¿ya? Un pedacito de la del cortavientos por ahí en un lado, de repente, no antes de comenzar, de repente le pides a la persona que te ha mandado a hacer el trabajo, ¿no? El trabajo con el que estás haciendo, le pides un poquito, puedes ir al distribuidor y inclusive ahí te pueden sacar un poco de tinta para enseñarte, ¿no? Eh, no hay que mandarse de frente, ¿no? Si uno no está, es la primera vez que trabaja con este material, hay que comunicarse, hay que asesorarse y no mandarse de frente a comprar de repente 3 galones, 4 galones, 5 galones, que ya es una inversión, ¿no? Entonces hay que tener Exacto, cuidado. exacto. Exacto, porque incluso puede ser que hoy nos manden a hacer el cortaviento con un tipo de tela y de acá a 2 meses nuevamente nos manden una producción y que esa producción sea otro tipo de tela y el proveedor te dice, También, no, es la misma, no ha cambiado. Y entonces tú digas, tienes problemas, pues. Eso es lo que yo he visto que ha habido muchas empresas que han perdido dinero por esa razón, porque
les dieron una producción o le dieron una parte de la producción con un lote de tela y después cuando le mandan la producción ya más grande, les mandan con otro lote de tela y al final hay problemas, ¿no? Entonces, es lo que yo he visto, ¿no? Muy bien, aquí John Vega nos hace una pregunta, dice, Ricardo, dice, por favor, ¿me podrían ayudar? ¿Qué tinta uso para imprimir sobre vidrio? Dice Ricardo, ¿qué tinta uso para imprimir sobre vidrio? Para imprimir sobre vidrio, bueno, nuevamente regresamos al temita, ¿no? De las tintas vitrificables. Como dice Paul, no hay duda, no cabe duda que las mejor tintas para vidrio son las tintas vitrificables. En nuestro país me parece que no existe algún distribuidor, algún productor de ese tipo de tintas. Sin embargo, existen las tintas también de doble componente que también pueden tener un anclaje eh, interesante, ¿no? En el tema del vidrio, ¿no? Dependiendo del vidrio, nuevamente hacer las pruebas, hay que hacer las pruebas en el vidrio en el momento de usar tu tinta de doble componente, que es la alternativa que tienes acá en el país, ¿no? Me parece que las personas que trabajan con tintas vitrificables o las empresas que trabajan con tintas vitrificables sí las importan, pues, ¿no? Mira, justo acá Patricio nos vuelve a preguntar, dice, buenas noches, dice, ¿qué tinta se puede usar para vidrios? ¿Qué malla? Justo lo que acabas de responder, ¿no? Una Lo tinta que acabamos de sería, ¿no? responder. Con doble catalizador. Así es. ¿Y qué número de malla trabajarías, Ricardo, en ese caso para imprimir ese vidrio? De repente una botella de vidrio. Una botella de vidrio. Usualmente para ese tipo de sustratos, la serigrafía circular va desde malla 120 hasta la 140, 150 en algunos casos, ¿no? Teníamos una empresa que hacía, bueno, era una empresa embotelladora de varios insumos, ¿no? Trabajaban con malla 150. ¿Por qué? Porque tenían unas letras muy pequeñas y que eran importantes que puedan leerse, no eran parte de repente de su información nutricional o de su información, de repente, el tema legal que tiene que haber en estas botellas, ¿no? Entonces, el trabajo usualmente es de 120 a 150, por ahí, dependiendo, he visto que han trabajado con malla 90, pero para un vidrio específico, alguna cerámica específica, ¿no? Pero sí te conviene trabajar con ese tipo de numeración de mallas porque te va a dar una mejor definición al momento de hacer la impresión, ¿no? De repente tienes que ver también que la tinta, que la impresión no se reviente, que no exista ese embotado que usualmente te pasa, ¿no? Cuando la tinta no está bien diluida, o inclusive si la tinta no es de calidad, entre comillas, o es el producto adecuado para realmente imprimir el sustrato, ¿no? Así es. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, sí, esa creo que ha sido una de las preguntas. Y con esa pregunta justo terminamos porque Así sabemos que es. mañana va a ser un día Sí, atareado. complicado. Y, sí, y entonces para dejarlo descansar tranquilos, ahí por si acaso estoy dejando, si tienen alguna consulta me pueden escribir a mi correo. Ahí está el Facebook donde Así también voy a colocar la presentación de hoy, ¿no? De lo que hemos estado haciendo y mi YouTube, si es que quieren ver algunos videos de lo que es serigrafía, ¿no? Yo creo que con esto, Ricardo, concluimos porque ya no hay... bueno, acá hay una última pregunta, Ricardo. Ya a para ver. Jorge GQ dice, una pregunta, ¿la emulsión con micromato revela bien en un diseño con tramas? Bueno, yo si quiero lo respondo, yo diría que la emulsión con micromato yo ya no lo recomendaría para nada porque hace daño, uno, tanto a ti como al medio ambiente por tener metal pesado, ¿no? En su composición. Exacto. Y yo te sugeriría, estimado Jorge, que uses mejor, acostúmbrate desde ahora para cambiar el país, ¿no? Y mejorar. Hay que usar al menos emulsión diazo, ¿no? Puede ser diazo fotopolímera o fotopolímera, ¿no? Entonces trata de buscarte ese tipo de emulsión para que te dé uno, vas a tener mayor calidad
la matriz no se va a estar malorando a cada rato y vas a tener huequitos, ¿no? Vas a tener que estar parando tu producción para arreglar eso. Yo te sugeriría que busques una buena emulsión y de preferencia, como te explico, ¿no? Diazo fotopolímero o fotopolímero, ¿no? Especialmente para tintas al solvente. O sea, porque tienen que ser resistentes al solvente. Hay otras emulsiones que son diazo o fotopolímero, pero no son resistentes al solvente. Entonces, trata de buscar una que te sirva para eso, ¿no? Pero como dice el señor Moscol, dice ahí, bicromato igual a cáncer, ¿no? Cáncer a la piel, y Claro, ingresa por la cancerígeno. piel, y llega a la sangre, todo es un tema. Entonces, ya no deberíamos usarlo. Muy bien, creo que con eso culminamos. Ricardo, de repente algunas palabras para terminar. Sí, sí, gracias Paul nuevamente por estar aquí con nosotros, nuevamente compartiendo todos los conocimientos que tienes. Gracias a todos ustedes, amigos y grafistas, por seguirnos haciendo estas preguntas, por seguir aquí acompañándonos a seguir mejorando, a seguir instruyéndonos. Si tienen más preguntas, pueden seguirnoslas haciendo ahí, comentando en los comentarios del live. Pueden seguir haciéndonos preguntas también en el Facebook, en el inbox del Facebook, o si quieren pueden escribirnos directamente al WhatsApp. El botón de WhatsApp también está en la página de Facebook. Y bueno, con nosotros será otra oportunidad. Muchas gracias por asistir. Gracias, Paul. Nos estamos viendo y mañana Listo, pues a votar y a escoger sabiamente. listo. Saludos a todos, estimados, saludos a todos. Y qué bien que se estén capacitando en estos cursos y con estas informaciones. Saludos, nos vemos, Ricardo. Chao. Listo, Paul. Hasta luego. Nos vemos.